Bien, vamos a continuar con el libro de Génesis y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Habíamos estado considerando el capítulo número 4. Capítulo 4 del libro de Génesis. Estábamos considerando la genealogía de Caín. Y habíamos visto cómo se desarrolló esta genealogía, cómo ellos fueron adquiriendo un conocimiento natural, y vimos, llegando al verso 23, la declaración de Lamec. Todo lo que ellos habían avanzado no cambió nada su forma de vida, al contrario, ellos cada vez son más vengativos. Y habíamos estado viendo esta genealogía que sigue presente hasta el día de hoy. Y ellos no han cambiado, al contrario, han seguido desarrollándose cada vez más lejos de Dios. Así es el hombre natural. Pero nuestro Dios tampoco cambia. Nuestro Dios tiene un propósito y su amor y su misericordia se sigue manifestando hacia toda la humanidad. Así que gracias al Señor nosotros somos partícipes hoy también en el plan de nuestro Dios. Ezequiel 33 y el verso 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El corazón de nuestro Dios hacia su pueblo y también hacia toda la humanidad. Dios se conmueve por el drama del ser humano y en todas las épocas ha presentado una oportunidad, especialmente en esta dispensación de la gracia. Salmo 116, podemos leer en el versículo 15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dios anhela por el ser humano. Dios anhela por el ser humano. El ser humano aceptó la propuesta de Satanás en el principio y vio y sigue viendo por los ojos de Satanás. Pero gracias al Señor que también hay otra genealogía, la genealogía de los hombres y mujeres de fe. Vamos a entrar a considerar el capítulo 5. Capítulo 5 vemos la descendencia de Adán o la descendencia de Set. Habíamos dicho, Set nos habla de Cristo resucitado. Y dice así este capítulo, en el versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Y vivió Set 105 años, y engendró a Enoc. Habíamos visto algo acerca de este nuevo comienzo, un nuevo comienzo.
Y hay varias cosas que vamos a considerar. En esta genealogía vemos que ellos nacen, pero también el Espíritu Santo deja registrado su muerte, su final, y también podemos decir su descanso. Eso no encontramos en el capítulo 4, en la genealogía de Caín. Es como si Dios se desentendiera del hombre natural. Pero presta especial atención a este nuevo comienzo. Y nuestro Dios se caracteriza porque siempre tiene nuevos comienzos. Así como el ciclo terrestre marca nuevos comienzos, marca días, marca los años, y marca las estaciones, y cada día nos habla de un nuevo comienzo breve. Los meses nos hablan de un comienzo más extenso, y así también los años. Y nuestra vida está llena de comienzos y finales. Y a veces no queremos aceptar la forma de Dios. Pero así Dios diseñó. Y así nosotros también somos partícipes. En lo natural, muchas veces hay quienes no quieren dejar la niñez. Pero Dios está preparando y comenzando nuevas cosas, nuevas etapas. En el libro de Éxodo, capítulo 12, creo que los que estamos familiarizados con la Escritura, seguramente enseguida vamos a asociar. Encontramos la Pascua. Este sí que es un nuevo comienzo, una nueva etapa. Una nueva etapa. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Como dije, los años nos hablan de etapas nuevas y extensas. Así también recordamos, hay varios pasajes en la Biblia que comienza el relato en el primer día del año, una nueva etapa. Y aquí vemos al pueblo de Dios en esclavitud, en la esclavitud. Pero ellos van a vivir una nueva experiencia. La palabra Pascua viene del hebreo Pesaj, con J final, Pesaj. Significa saltar por encima o pasar de largo. Y otra definición es pasar de. Israel pasó de la esclavitud a la libertad. Y todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo también ha pasado de la larga e interminable lista de condenados a la libertad de los hijos de Dios. Nosotros también pasamos. Al recibir a Cristo comenzamos una nueva y bendita etapa en nuestra vida, la nueva etapa. Y dice aquí el verso 3 de Éxodo 12, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Y luego continúa haciendo la descripción, cómo debía ser este animal y cómo ellos debían actuar. Note lo que dice el verso 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Esta era la forma en que había que aplicar la sangre.
y vemos algunas características así ligeramente. Dice, untad el dintel y los 2 postes. O sea que la sangre no se colocaba en el piso por su precioso tipo y valor, que nos habla de la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Aquellos que sostienen que la salvación se pierde, pisotea la sangre de Cristo. Y aquí vemos la forma en que se aplica. Versículo 22, en la parte inicial dice, tomad un manojo de hisopo. Primera de Reyes, capítulo 4, nos enseña algo más acerca de qué es este hisopo. Capítulo 4 y el verso 33 está hablando de la sabiduría de Salomón. Y dice, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. O sea, desde el más grande de los árboles de aquella región hasta el más pequeño. Este tan pequeño vegetal nos habla de la pequeña fe. Cuando recibimos a Cristo no hace falta una fe tan grande, simplemente creer. Y hay veces que el que nos predica también tiene una fe muy pequeñita. Por eso dice, hace un manojito, dice, mezclar y aplicar la sangre y ya es suficiente. Eso es la gracia de Dios. Simplemente por creer y aceptar la forma de Dios. Aquí vemos el comienzo de una nueva etapa. Y así también es en nuestra vida. Volvemos a nuestra porción. Génesis capítulo 5. Vemos aquí el desarrollo de esta familia. Dice el versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Lo largo de la vida en aquel tiempo, por el propósito de Dios en cuanto al desarrollo de la humanidad. Ahora, los científicos cristianos que se interesan en estudiar estos fenómenos, ellos tienen una opinión de por qué ocurría estas cosas. Bueno, al leer la Escritura vemos que no había lluvia como conocemos ahora. Todavía no habían llegado los días de Noé. La atmósfera estaba cargada de una inusitada cantidad de agua que hacía que los rayos solares entraran de otra forma y la vida no tenía oxidación. Eso desarrolla la vida. Y así fue en ese tiempo. Todavía no había llegado el diluvio. El agua estaba ahí, preservando. ¿Y se acuerda cuando vimos la atmósfera que Dios preparó para la vida? Así también nos habla de la vida de iglesia. Es la atmósfera para el gran desarrollo de la vida. Por eso tanto amamos la iglesia. Y el Espíritu Santo nos muestra una y otra vez el beneficio de habitar y vivir conforme a la palabra de Dios. Aquí vemos el desarrollo de la vida. Aquí en este capítulo vamos a encontrar 8 veces la palabra murió. La palabra murió. Y vemos aquí también un cuadro de la nueva creación que tiene únicamente valor en la presencia de Dios. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y el verso 6. Esta nueva genealogía que lleva fruto para Dios, dijimos, nos habla de la nueva creación y dice aquí la palabra de Dios que ha llegado hasta vosotros,
así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Este es el propósito de nuestro Dios. Todo lo creado fue creado por medio de Él y para Él. Y en el desarrollo de la vida vamos a ver el propósito de Dios. Así como en cada uno de nosotros, Dios está formando la vida de Cristo. Ese es el deseo y la verdadera riqueza en nuestra vida. Y así vamos a ir viendo aquí también en el desarrollo. Salmo 23 y el versículo 6. Esto es para el que vive en la voluntad de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. La vida de Cristo es beneficiada de esta forma. Por supuesto, el viejo hombre tiene otra idea, tiene otro concepto de la forma de Dios. Pero gracias al Señor por la vida de Cristo. Juan, primeramente vamos a ir a nuestra porción del capítulo 5. Leímos que nació un hijo a Adán. Y dice en el versículo 4, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Set, ya habíamos estado considerando, su nombre significa sustitución. Y tiene un hijo llamado Enoc, su nombre significa frágil. Y nos habla de la dependencia total de Dios. Habíamos estado viendo la genealogía de Caín, una fortaleza y una independencia total hacia Dios. Pero ahora aquí vemos otra genealogía. Segunda de Corintios, capítulo 13. Vemos las virtudes de la vida espiritual. La vida de Cristo es una vida que depende de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 13 y el versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, y en lo natural, ¿a quién le gusta la debilidad? Como escuchábamos hace un momento, en la medida que vamos experimentando la gracia de Dios, más vamos a experimentar la fragilidad en nuestra vida. Puede ser la salud, la economía, cuántas cosas en debilidad. Para el hombre natural es aterrador la debilidad. El hombre alejado de Dios busca todas las fortalezas. Yo a veces cuando camino por un country enrejado, lleno de custodios, pienso, esto no va a poder detener a Satanás, no va a detener a la muerte, no va a detener la angustia del ser humano. Pero aquí encontramos un secreto que este sí es para nosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él. Pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Aunque fue crucificado en debilidad. Nuestra debilidad es la oportunidad de Dios. Por supuesto que nuestro hombre natural no quiere ni pensar en eso. Pero a la medida que experimentamos la vida de fe, podemos estar confiados. Porque Dios tiene el control de todas las cosas y su palabra viene una y otra vez para alentarnos.
Y dice el apóstol Pablo, los que aman a Dios, todo le ayuda bien. Si creemos, decimos amén. Y ya está. Podemos cerrar nuestra boca. Esa es una técnica en lo natural cuando hay un gran incendio. Hay que cerrar la boca. Y cuanto más en lo espiritual. Cuando hay circunstancias, adversidades. Aquí vemos a este niño frágil. Frágil. Bueno, vemos el desarrollo de esta familia. Enos, versículo 6. Dice el versículo 7, y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enoc 90 años y engendró a Cainán. Bueno, Cainán, su nombre significa su ganancia. Su ganancia. Esto nos habla cuando descubrimos la vida de fe. Esta es la verdadera ganancia. Por supuesto, el hombre natural no cree, pero el creyente que no tiene revelación tampoco cree. Recibió a Cristo, tal vez consiguió una Biblia, pero todavía no creció. Entonces no sabe si realmente conviene o no conviene. Para la mayoría de los hijos de Dios todavía no aprecia la verdadera ganancia. Aquí encontramos a Cainán y esto corrobora lo que sostenemos. La verdadera ganancia es cuánto de Cristo hay en mí y en una congregación. Esa es la ganancia. No vaya a pensar que son las cosas materiales. No, eso es un error. La verdadera ganancia es la vida de fe desarrollada. Segunda de Corintios capítulo 12. Podemos invitar a nuestro hermano el apóstol Pablo. Él experimentó la fragilidad y experimentó también y conoció cuál es la verdadera ganancia. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Y el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La gracia de Dios es suficiente. ¿Pero para quién? Para el hombre y la mujer de fe. El creyente que no tiene crecimiento, no tiene revelación, no va a estar tranquilo con esta inmensa provisión. Porque la gracia de Dios es el poder que se perfecciona en las debilidades. Con razón que Pablo dice, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Esta palabra gozo es una palabra sinónimo de estar satisfecho. Estoy satisfecho, dice. ¿En qué? ¿Qué es lo que te satisface? ¿Un auto? ¿Un buen cheque? No. En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy
fuerte. Pablo aprendió y nosotros también vamos aprendiendo por su palabra y por las experiencias. Primera de Juan capítulo 2 y el verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debilidad asociada a la ganancia. El enemigo utiliza nuestro ojo natural para que deseemos cosas temporales. Nuestra vida está rodeada de cosas temporales. Pero tenemos un privilegio de también estar rodeado de cosas eternas. Y quiera el Señor que su Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que podamos apreciar y ver con los ojos de Dios. Habíamos visto en la caída de Eva, ella vio con los ojos de Satanás, pero nosotros queremos ver con los ojos de la fe. Filipenses 4 y el versículo 11. Tantas cosas nos enseña el apóstol Pablo que él experimentó y nosotros también estamos experimentando por la fe. Pablo dice aquí en el verso 11 del capítulo 4 de Filipenses: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Nosotros decimos que seguimos el Evangelio de la Gracia, que creemos en este Evangelio, pero ¿qué pasa cuando viene la experiencia? ¿Será que nosotros también aprendimos? Dos cosas vemos aquí. En primer lugar, que esto es algo que hay que aprender, esto no viene de fábrica, esto hay que aprenderlo. Por eso Dios prepara las situaciones. Yo siempre pienso en los grandes escenarios, la escenografía de los estudios de cine. Prepara una escenografía para una escena. Nuestro Dios tiene mucho más que una simple escenografía. Prepara en nuestra propia vida el escenario. Y viene la experiencia. Y dice la voz de la fe: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así fue la experiencia de Pablo, así fue su experiencia y así también es nuestra experiencia. ¿Cuál es nuestra actitud cuando viene la circunstancia? ¿Será que estamos contentos con la heladera vacía, con una enfermedad, postrados en una cama? ¿Será que el gozo se sigue manifestando? Bueno, Dios está trabajando para que alcancemos lo mejor. Vemos la fragilidad y la verdadera ganancia. Primera Timoteo capítulo 6. Primera Timoteo capítulo 6 y el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto.
porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y continúa. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Nada de lo natural vamos a sacar de este mundo. Inclusive las riquezas que logremos acumular en un pase de mano, nuestros hijos pueden perder en cualquier momento. Pero hay algo que sí vamos a sacar de aquí, la vida de Cristo, manifestada. Y esa es la mejor herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestra familia. Hay cosas naturales que podemos dejar, pero son limitadas. Una chequera no entra a un quirófano cuando usted va desnudo en la camilla. Ahí no entra la chequera. Ni las amistades. Pero el Señor sí va a entrar ahí. Esas son las verdaderas riquezas que podemos dejarle. Y aquí vemos a Cainán, su ganancia. Su ganancia. Bueno, gracias al Señor por la abundancia que tenemos en Cristo. Volvemos a nuestra porción. Y el versículo 12. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalael. Mahalael, su nombre significa alabanza a Dios. Alabar a Dios, glorificar a Dios. Justamente esta mañana aquí en el culto tuvimos una experiencia. ¿Quién es el que manifiesta la vida del vencedor? Aquel que adora en medio de la adversidad y la oscuridad de la vida. Ese es un vencedor. Porque alabar a Dios cuando está todo bien, eso es muy sencillo. Pero la vida de los fieles, de los vencedores, adoraron a Dios en medio de las adversidades. Y ahí verdaderamente, solamente la vida de Cristo puede actuar así. Porque el viejo Guillermo, le puedo asegurar que tiene otra idea. Alabar a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7 y el verso 18. David es tipo de creyente vencedor y él alaba a Dios por su gracia. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 18 dice: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa? Para que tú me hayas traído hasta aquí. Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. David reconoció y alabó la gracia de Dios. Y en la medida que la vida de Cristo va creciendo, nosotros más queremos desaparecer de la escena. El error exalta permanentemente al hombre. El error exalta permanentemente el esfuerzo propio. Pero la gracia exalta a Cristo y nos corre de la escena. No queremos ni mostrarnos. Y yo a veces comento uno de los ejercicios que hacíamos en la guerra. Viajar con poco armamento y para que el enemigo no nos viera. Eso era lo mejor. Cuando más pequeño era nuestra carga, más fácil era de escaparse del enemigo. ¿Y por qué muchas veces el pueblo de Dios es derrotado? Porque el hombre se exalta y el enemigo ahí tiene todo el lugar para atacar. Pero deje que la vida de Cristo entre en la escena, hay que el enemigo no va a poder hacer nada. Bueno, tenemos que aprender y estamos aprendiendo, gracias al Señor. Voy a dar un par de referencias. Primera de Crónica, capítulo 29.
versículos 10 al 20. Otra referencia, Juan capítulo 15 y el versículo 8. Y Gálatas 1, versículo 20 al 24. La alabanza a Dios. Volvemos a nuestra porción de Génesis capítulo 5. Y el verso 15 vamos a leer, dice, vivió Mahalael 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalael después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Jared, su nombre significa el que contiende, el que pelea o el que batalla. Y este es el resultado de la alabanza verdadera. Y para que un guerrero tenga victoria, ¿qué es lo que necesita? Un escenario de combate. Y Dios tiene todos los medios, no se vaya a hacer ningún problema. Va a venir la circunstancia para que la vida de fe se manifieste. Dios provee los medios, así como fue en la antigüedad, hoy más aún. Dios provee. Veíamos esta mañana justamente la experiencia de Saúl. Él tuvo toda la provisión de Dios, pero no creyó. Y nosotros hoy también tenemos toda la provisión. Cuando leemos en Efesios la armadura de la fe, pero esa armadura tiene un peso. Y eso habla que necesitamos crecer para ser soldados. Un niño puede jugar a ser un soldado, pero no va a poder manejarse con la armadura. Y así también la experiencia de la fe. Vemos la descripción de esas armas. Bueno, vimos también a través de la Escritura varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, la tribu de Judá marchaba primera en el escenario de las batallas del pueblo de Dios. Vamos a ir a la carta de Judas. Judas está ubicada por el Espíritu Santo, llegando al final de la Escritura, previo a Apocalipsis. Es la última carta y es la última advertencia. Esta es una advertencia antes de juicio. Y note lo que dice el versículo 3. Judas y el verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El peligro del tiempo final, de la apostasía. Ahora, para contender, hay muchas cosas que seguramente vamos a ir viendo en la preparación de un guerrero, su forma de alimentarse, su ejercitación diaria. No existe un soldado de a rato, no más. Y eso implica disciplina. Una palabra que caracteriza a un guerrero es la disciplina. Por supuesto que al viejo hombre no le gusta la disciplina. Usted dígale, te va a levantar a orar temprano, ya hasta ahí llegamos. Pero gracias al Señor que la vida de Cristo, ellos sí van a tomar la victoria. Vamos a encontrar algunas referencias muy interesantes. Josué capítulo 11 y el verso 18. La guerra.
Si usted observa en las sociedades modernas, muy pocos son soldados. Pero no es así en Israel. En el Israel actual, la inmensa mayoría sabe usar armas, están adiestrados para la guerra. Y mire lo que aconteció en aquel tiempo. Josué capítulo 11, el verso 18, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hereos, que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Si hubiese terminado la porción, bueno, nos daría una idea. Pero mire el verso que sigue, versículo 20. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos, y que no les fuese hecho misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. La vida del que pelea o contiende. Esto es una pelea de fe. ¿Para qué ellos debían hacer esto? Bueno, para tomar posesión de la tierra. Para los que toman nota, Deuteronomio capítulo 2, verso 4, verso 24 y verso 31. ¿Para qué era esta guerra? Para tomar posesión. Y así también nuestra vida, nuestra experiencia. Tenemos batallas de fe. Esas batallas son de rodillas también. Y ajustamos nuestra vida para que el enemigo no tenga de dónde agarrarse. Es muy interesante la armadura que describe Efesios capítulo 6. Pero ya le digo, lo que más me impactó a mí cuando llegué al escenario de la guerra fue el peso de las armas. Eso me llamó tanto la atención. De niño había jugado con un montón de armas. Pero cuando tuve en mi mano esas armas que pesan 8 o 10 kilos, que cuando uno las usa, patea, eso ya es otra cosa. Y así también en lo espiritual. Hay veces que escuchamos de las armas espirituales, pero no tenemos experiencia. A veces hasta nos incomoda la sola idea de reprender un demonio. No sabemos ni cómo hacerlo. Me parece que nos diera vergüenza hablar en público. Bueno, yo siempre digo, hay que ejercitarse. ¿Sí? Cuando está sola en su habitación, en su casa, empiece a reprender, va a ver cómo se va a poner práctico. Con lo que es la voz de orden. Bueno, así como es en lo natural, también en lo espiritual. Yo siempre recuerdo qué problema cuando uno tiene que dar una voz de orden en público delante de 600, 800 personas que están formadas. Uno que no tiene una voz muy fuerte, sale una voz así tipo pito. Pero después va tomando autoridad y aprende. Y así también en lo espiritual. Aprendemos a pararnos frente al enemigo, ante las circunstancias, y a utilizar las armas. Estas armas son tan efectivas que no hubo necesidad de cambiarlas, porque las naciones cambian su armamento y lo exhiben, pero las armas de la fe son las mismas. Así como usaron en la antigüedad hasta hoy, son tan efectivas. Y tienen marcas de tantos que la usaron. Ahora las tenemos nosotros. Y siguen siendo tan efectivas como al principio. Así que vemos aquí este cuadro. El que contiende. ¿Contra qué contiende? Contra el error. Contra el sistema religioso actual. Contra el mundo. Y contra Satanás. Así que nos ejercitamos, nos preparamos. La palabra de Dios nos revela nuestro privilegio y también cuál debe ser nuestra actitud. Recordamos lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a leer ya para ir finalizando
Segunda de Timoteo, capítulo 4, y el versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo pudo decir así, y también nosotros por la fe vamos a declarar así. Esta es una batalla, la buena batalla, una batalla sin trampas, dice otra versión, sin trampas, sin esquivar al enemigo, utilizando las armas provistas por el Estado. Así es en lo natural. Una fuerza militar depende del Estado de su país, no puede andar pidiendo por ahí ni usar otro tipo de arma. El Estado le va a mandar. Y nosotros también tenemos nuestra patria celestial que provee las armas. Nuestra parte es prepararnos, adiestrarnos y estar a la orden del Espíritu Santo. Así como fue en la antigüedad, hoy no está el apóstol Pablo ni está Timoteo. Pero gracias al Señor por los fieles de este tiempo. Vamos a ver algo más y ya vamos a finalizar. Ya se cumplió nuestra hora. Génesis capítulo 5 y el verso 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Enoc, su nombre significa dedicado o poner aparte para un propósito sagrado. Y hay un tercer significado, entregarse por completo a una persona. Enoc es un hombre que representa algo muy importante que vamos a considerar, pero seguramente la próxima lección. Romanos capítulo 12, y dice en el versículo 1, aquí encontramos algo realmente profundo. Romanos capítulo 12 y el verso 1 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como dije, aquí en estos versículos hay una profundidad que solamente el Espíritu Santo puede revelarnos. Vemos aquí la importancia de conocer la perfecta voluntad de Dios. Eso solamente corresponde a alguien consagrado, que está dispuesto a aplicar esta revelación en su vida. Y la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, ruega. ¿Y qué ruega? En el verso 1, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios va a transformar nuestra forma de actuar y nuestra forma de pensar. Israel salió de Egipto con un montón de conceptos, con un montón de contaminación en su cabeza. Pasaron los años y todavía estaba la contaminación ahí. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de su cabeza. Y nosotros llegamos al Evangelio en este tiempo de corrupción. ¿Cómo viene nuestra humanidad? También con un montón de ideas, de conceptos, pero del otro lado está la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, que empieza a limpiar, empieza a hacer que veamos las cosas como ve nuestro Dios. Entonces ahí interpretamos
el significado de la palabra iglesia, sacado fuera. Sacado fuera, así como veíamos en la Pascua, sacado fuera de la lista de condenados, pero sacado fuera también de ese sistema mundial, religioso, basado en el esfuerzo humano. Bueno, todo ese trabajo va a hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Para eso va a usar su palabra. Y nos va a ir transformando de gloria en gloria. Que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a tomar un recreo.